De regreso a octubre. Así hemos denominado el programa del día de hoy, donde el panel, compuesto por Ali, de la Coordinadora de Asambleas Territoriales, y también por Álvaro, de Trabajadores al Poder, profundizan con respecto a la contingencia que ocurrió en Chile y también en cómo se van elaborando las estrategias para ir desarrollando que esta revuelta vaya consiguiendo los objetivos marcados, las tácticas necesarias y cómo también reflexionamos respecto al devenir de toda esta revuelta. Aquí, donde las voces de la calle se hacen escuchar. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de clase, ¿cómo están? Estamos partiendo este tercer capítulo de Banderas Rojas, Banderas Negras, aquí donde las voces de las calles se hacen escuchar. Un programa que se hace en un contexto distinto. Hemos hablado de que la dinámica de la lucha de clases este último tiempo en Chile ha estado full y día a día va cambiando, y en este contexto en específico estamos con todo un tema de la pandemia generada por el coronavirus, algo que nos ha afectado al pueblo trabajador, ¿cierto? En específico, así que va a ser un tema que vamos a conversar en el programa del día de hoy. Tenemos el panel acá compuesto por Álvaro y Ali. Álvaro de los Trabajadores al Poder y Ali parte de la Asamblea Territorial de las Brujas. Parque de las Brujas. Parque de las Brujas. Parque Almagro. Es Parque Almagro y también parte de la Coordinadora de Asambleas Territoriales CAT. ¿Cómo están, panelistas? Bien. Con el ánimo arriba, anti-coronavirus. Eso. ¿Y usted, compañero, cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Perfecto. Vamos a arrancar con el programa de hoy. En primer lugar, vamos a tocar 3 temas de contingencia. Vamos a poder comentar un poco la experiencia de que fue la marcha del 8 y la huelga del 9 también. Así que Ali nos va a dar sus impresiones con respecto a esa participación. En segundo punto, vamos a desarrollar un poco una mirada o cuáles son nuestras impresiones que tenemos con respecto al quehacer frente al coronavirus, ¿ya? Cómo se puede enfrentar aquello desde el mundo popular y qué miradas se pueden ir poniendo ahí, qué claridades se van poniendo en esa dinámica. Y en tercer lugar, como contingencia, vamos a entrarle también a lo que significa la figura de Piñera, que ha estado cada vez más cuestionada por su inhabilidad como presidente, el fuera Piñera. Esta consigna parece que está agarrando fuerza en general. Y luego de eso vamos a entrar en el tema de fondo, que tener como estrategias de poder, ¿cierto? Estrategias para enfrentar este proceso tanto coyunturalmente hablando como con una perspectiva y una mirada mucho más a largo plazo. ¿Les parece entonces que ese sean los temas de hoy? Genial. Bueno, entonces Ali, cuéntanos un poco tu impresión, tu participación en la histórica marcha del domingo 8 de marzo. Sí, la verdad es que histórica, bueno, así como estaba escrito, ¿cierto? Alrededor de la Plaza de la Dignidad. Me parece que histórica sobre todo por el paro internacional feminista, por la conmemoración y la trascendencia que ha recobrado en los últimos 4 años esto de la huelga general feminista internacional. En ese sentido, me parece que es muy interesante que lo podamos analizar no solamente desde la perspectiva, digamos, de la gran masividad que tuvo, que entendemos, o sea, todos sabemos, digamos, la masividad que tuvo, sino en torno a los nuevos horizontes libertarios y emancipatorios que trae el feminismo. A mí la verdad es que me gusta más pensar el feminismo no como un movimiento. Yo creo que fundamentalmente porque traigo, digamos, la experiencia de haber vivido los últimos 12 años de mi vida en Argentina, donde el feminismo, digamos, ha tenido un desarrollo muy intenso, donde a diferencia, digamos, de Chile, el feminismo no está tan cooptado, digamos, por esta forma de entenderlo tan blanco, académico, tan, digamos, de élite, sino que hay un desarrollo profundo, digamos, de los feminismos villeros, de los feminismos populares, feminismo indígena, y han desplegado, digamos, todo un campo de acción que hoy día tiene a compañeras en ministerios. Hubo un movimiento muy importante de las feministas de las listas en las últimas elecciones, y eso, digamos, ha podido visualizar, digamos, los ámbitos de acción del feminismo en distintos campos. Oye, Ali, una pregunta que te quería hacer ahí.
está la masividad y todo, pero ¿tú cómo puedes ver los pasos siguientes, las jugadas que se pueden venir dentro de este gran movimiento feminista? Yo creo que lo interesante del feminismo, como lo te decía, no es que es un movimiento y que no hay ningún espacio político capaz de articular una marcha como la del 8M. ¿Ven? O sea, el 8M son esas 4 millones, digamos, de mujeres y disidencias a nivel nacional en la calle, 2 millones en Santiago, pero por el peso, digamos, de lo que tiene, cómo el feminismo ha logrado traer nuevas hojas de ruta, ha traído nuevas lecturas para la realidad, ha traído nuevas nociones, y eso es lo que se ha arraigado, eso es lo que tiene, digamos, un gran entendimiento entre las mujeres y las disidencias, y lo que hace que salgamos a la calle. Bueno, o sea, no podemos pensar, o a mí me parecería bastante inocente pensar de que esa marcha, digamos, de 2 millones en Santiago fue organizada por una coordinadora o fue organizada por, no sé, por la articulación de los espacios feministas de los distintos partidos. Bueno, o sea, ahí hay una construcción histórica, y esa construcción histórica ha sido muy intensa en estos últimos 10 años. Hay muchos sectores, digamos, que han arraigado, han hecho propias las prácticas feministas y estas nociones, y que no están en ninguna coordinadora y no están militando en ningún partido, y que son los estudiantes. ¿Existe la posibilidad de que la coordinadora feminista 8M llame a una Asamblea Popular Constituyente? ¿Existe esa Yo creo visión? Que la Asamblea Popular Constituyente hoy día se está instalando como una demanda que no nace de las coordinadoras, sino que ha estado establecida en el pueblo. Y en ese sentido me parece muy interesante que lo podamos linkear con el ejercicio de las prácticas militantes al interior de los liceos, al interior de la escuela, en los secundarios, donde ya vemos que las federaciones, los centros de estudiantes, digamos, y todas esas formas tradicionales de organización fueron, digamos, completamente, o no completamente, pero fueron muy desplazadas por estas nuevas formas de organización de los estudiantes que podríamos entenderlo en un lenguaje simple, digamos, más bien como anarquista, y que en ese ejercicio, digamos, de la asamblea permanente de los estudiantes, esa tradición de lucha fue también contagiada en esta calle, en esta masividad de la calle, donde decimos, bueno, acá no hay ningún partido que nos represente, acá no es Piñera, no es Bachelet, es todo el sistema, y por lo tanto, como es todo el sistema, lo que necesitamos es una asamblea constituyente. Y me parece muy interesante también pensar cómo las primeras formas de organización territorial rescataron la figura del cabildo, ¿bien? La figura del cabildo, digamos, en las poblaciones, en los territorios, correcto. Y que en ese sentido la figura del cabildo, ¿hacia dónde nos retrotrae? Hacia lo que nos pasaba en la escuela, que fue el origen de la fundación de la República. ¿Bien? Entonces, me parece que el tema de la Asamblea Popular Constituyente no podemos decir de que es una iniciativa que es de una coordinadora, de un grupo, de la CAT o de la 8M o de un partido, sino que en definitiva lo que hacen estas organizaciones es hacerse cargo de esa demanda popular y colectiva que está instalada ahí y que tiene una tradición de prácticas políticas que vienen de los estudiantes. Perfecto. Oye, Álvaro está silencioso. Le vamos a dar unos pocos minutos para que pueda intervenir respecto a este punto. No, pero en serio. Ustedes, como trabajadoras del poder, ¿tienen con alguna lectura en relación a lo que ocurrió el 8 y el 9? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Quieres compartir alguna impresión, alguna mirada? Sí, desde nuestra perspectiva como trabajadores y trabajadoras del poder, el 8M marca un hito de carácter histórico, tanto por su masividad, tanto por el avance político que representa. Es un proceso que se viene remontando también desde varios años hacia atrás, y hoy día se constituye en una manifestación y en una movilización de carácter histórico. Para nosotros vuelve o confirma que el fuera Piñera como consigna y la contraposición del movimiento popular al régimen político en su conjunto sigue siendo el eje de esta rebelión popular que estamos asistiendo desde octubre pasado. La masividad del 8M enlazada con las movilizaciones por los 2 años del gobierno, la semana de agitación de los secundarios durante el 11 de marzo, poquitos días después, nos confirman que el eje sigue estando puesto ahí, en la determinación del pueblo, del movimiento popular, de la clase,
por contraponerse al régimen en su conjunto y por echar abajo el gobierno. Bueno, ya que tocaste ese punto, pasemos entonces a este segundo plano de la discusión o de conversación y de reflexión política que tiene que ver con la figura de Piñera. ¿Ya? O sea, no tan solamente la calle está exigiendo la renuncia, ¿no? Hemos visto cómo parlamentarios y políticos han cuestionado las capacidades físicas y mentales, ¿cierto?, de Piñera para estar en el cargo. ¿Ah? Entonces la probabilidad que antes era pequeñita, a medida que va pasando el tiempo, ha ido creciendo. ¿Ah? En ese sentido, ¿es un hecho la salida de Piñera? ¿Lo podemos ver así o eso es una ilusión? Yo creo que primero con respecto, digamos, a esta estrategia de los sectores políticos tradicionales ante ver la ineptitud, digamos, y el descalabro, y sobre todo cómo esto está afectando a los mercados, de decir, bueno, no, es que está enfermo, está inhabilitado de salud. Me parece que es el mismo argumento patriarcal de cuando le pegan a una mujer y dicen, no, es que están locos, es que la mató porque estaba loco. Recordemos que hasta hace muy poco tiempo, digamos, en la justicia hay crímenes donde se aboga, digamos, a que las personas cometen un crimen de pasión. ¿Bien? Entonces, me parece que esa jugada o esa forma de mirar la inhabilidad de Piñera y a partir de eso buscar su destitución, me parece que hay que leerlo en esa clave, ¿bien? Que es una clave patriarcal y donde lo que está en juego ahí, más que llevar adelante las transformaciones que el pueblo está pidiendo tan claramente en la calle, con ese programa, digamos, que está tan claramente escrito en cada muro, lo que se devela ahí es que en definitiva están buscando una manera de reorganizar la cuestión del mando del país, siempre en la clave económica. Pero ahí eso que tú argumentas se opondría un poco a tu posición, porque tú recién planteaste que el eje fuera de Piñera era como un eje sentido y transversal de la lucha. Entonces, no, pero yo no creo que las personas que están pidiendo su destitución porque está loquito sean parte de nuestro movimiento. Son determinados del Partido Socialista, son algunos radicales, entonces ellos para mí están en otro lugar, no acá. O sea, fuera Piñera es una consigna del pueblo, me parece fundamental, pero digamos no lo analizo, digamos, en esa coordenada. ¿Y tú cómo lo analizas ahí? Sí, para complementar un poco lo que plantea Ali, efectivamente, este subterfugio que se utiliza y que se busca hoy día por parte de algunos personajes del régimen de declararlo inhabilitado por loco o por incapacidades físicas, responde fundamentalmente a la crisis y a las tremendas contradicciones y a las fisuras que se abren dentro de este régimen que está en crisis y que está en bancarrota. Pero eso poco tiene que ver con recoger una demanda que sentía de la calle, porque la demanda fuera Piñera sintetiza un repudio y un rechazo a un régimen en su conjunto. O sea, no basta con la salida de Piñera. No, efectivamente. Me parece que eso lo demuestra cómo salió Pla, cómo sale el otro. O sea, el que salga. Desde nuestra perspectiva, la consigna sintetiza el repudio y el rechazo al régimen en su conjunto. Y en ese sentido, nosotros pensamos que, por lo mismo nosotros pensamos que se debe hacer harto hincapié en hablar del fuera Piñera y no de la renuncia de Piñera. Es decir, esto no depende de una decisión personal de él de querer renunciar. Desde nuestra perspectiva, a Piñera hay que sacarlo a patada, para plantearlo así en términos súper concretos. ¿Qué rol le compete ahí a las asambleas populares, que son donde está el poder, cierto, constituyente, ¿no? O sea, el poder soberano, con respecto a esta demanda? Usted que participa ahí en CAT y usted que también está allá de Concepción, ¿no? Dijiste que está viviendo. Claro. ¿Es sentido eso? O sea, ya, sí, es sentido. Pero ¿cómo se visualiza esa dinámica? Yo creo que hay bastante claridad en los movimientos con respecto, digamos, a que Piñera es un empresario, un títere, y me parece que lo interesante de esta ventana que tenemos hasta que salga Piñera, que sabemos que va a caer, no sabemos exactamente cuándo, digamos, porque no, Chile, o sea, mañana puede haber un terremoto y todo cambia nuevamente. Esa cuestión fortuita y cómo se afecta a la política lo tenemos todos muy internalizado, que en realidad nadie sabe qué mierda va a pasar nunca en este país. Pero sí sabemos que Piñera va a salir, ¿ven? O sea que Piñera va a caer seguramente antes de que termine su mandato. Y en ese sentido, por lo menos en mi asamblea, hemos pensado bastante, digamos, en la ventana. En la ventana que abre Piñera para que a través de
a través de sus prácticas tan erráticas, se vayan desmontando y se vaya develando cada vez más claramente y cada vez más para amplios sectores de la población la matriz colonial del Estado. Entonces, ¿cae Piñera y cae el neoliberalismo así, de una, o sí, no pasa nada? Desde nuestra perspectiva, la consigna de fuera Piñera hay que analizarla desde una perspectiva más grande, desde una perspectiva de proceso. Como decía anteriormente, Piñera hoy día es el símbolo de un régimen completo. La rebelión popular que se inició, ¿cierto?, el 18 de octubre abre una crisis de régimen político de tal magnitud que queda planteada y expuesta a la problemática del poder, es decir, quién toma la rienda y quién dirige este país, qué clase social, qué fuerza social. Nosotros pensamos que esa es la magnitud final de todo este proceso. Por lo tanto, junto con la consigna de fuera Piñera, nosotros pensamos que hay que comenzar a cuestionarnos y a plantearnos la forma de cómo nosotros somos capaces de construir las bases de un futuro gobierno de nuestra clase, de un gobierno de las y los trabajadores que se haga cargo de tomar las riendas de este país y de esa forma cumplir nuestras reivindicaciones que hemos venido levantando desde hace tanto tiempo. Creemos que es la única posibilidad. La estrategia de ustedes como que es más lineal, así. Cae Piñera, se acumula fuerza y después el pueblo sería gobierno. ¿Así lo ves tú? Nosotros pensamos que hoy día es necesario plantearse una estrategia de poder, porque la problemática del poder está abierta. Ese es el marco sobre la base del cual nosotros construimos nuestra línea. Yo tengo una mirada, yo creo que distinta, pero a la vez complementaria, entendiendo que la cuestión del poder se resuelve siempre, o sea, siempre hay alguien que va a estar ahí, digamos, listo para asumir esas tareas. Pero me parece que en ese sentido y conectando un poco, digamos, con lo que vienen siendo, digamos, los movimientos feministas internacionales o las huelgas feministas internacionales, donde se vienen a develar aquellas redes de sujeción que las izquierdas tradicionales nunca vieron. Y en ese sentido permite ir abriendo la fisura de los campos de acción y el tamaño de la bestia capitalista y neoliberal. Nosotros lo que venimos reflexionando mucho es que el proceso constituyente, o sea, el 26 de abril va a haber una calle tremenda. No se sabe todavía, porque con esto claro, pero seguramente si gana el apruebo, digamos, va a haber una calle muy potente. No te digo, no se sabe si va a haber plebiscito, claro, pero seguramente, digamos, entendemos de la envergadura que ha tenido el apruebo, bien, y que hoy día está instalado, está escrito en todos los muros y está siendo vociferado, digamos, por los compañeros que están en primera línea, por los sectores, digamos, que están más presentes en la calle. Pero a lo que iba fundamentalmente es que con respecto a lo que le preguntaba al compañero, con respecto a que si cae Piñera o si hay una nueva constitución va a caer el neoliberalismo, o sea, no. Tenemos neoliberalismo dentro del marco de gobiernos progresistas, tenemos neoliberalismo en el primer mundo, digamos en Europa, tenemos distintas formas de neoliberalismo porque el neoliberalismo es una etapa del capitalismo, es el momento, digamos, donde nosotros ya pensamos, comemos, cagamos, amamos y hacemos todo dentro de la lógica mercantil. Entonces, en ese sentido me parece que es muy interesante pensar cómo el horizonte libertario y emancipatorio que ha traído el feminismo, donde ha venido a mostrar que las redes de sujeción están ahí donde no las vemos, están ahí donde están más normalizadas en nuestras relaciones, en cómo vamos componiéndonos como fuerza de trabajo, mostrar que si no fuera por la forma en la cual se construyó la familia, en el advenimiento de la modernidad, en este tránsito, digamos, de la Edad Media a la modernidad, cómo se creó la familia como unidad, digamos, sostén del Estado colonial para poder desde ahí desplegar toda, digamos, la avanzada capitalista, me parece que no podemos no hacernos cargo de eso. ¿Bien? Y en ese sentido, me parece que no basta mirar con lo que pasó en Bolivia, con lo que pasó en Ecuador, con lo que pasó en Venezuela, que podemos tener una chancha asamblea, una hermosa constitución y pueden pasar 7 años y tener otra vez la derecha en el poder. Y no solamente eso, sino que también podemos tener una calle de derecha. Deja hacer una pequeña moción porque este programa va a ser visto por YouTube también y no sé si se dieron cuenta, pero ahora empezamos a tener un podcast. Un podcast.
Entonces eso va a permitir que usted vaya en el metro, bueno ahora no se sabe porque como es coronavirus, pero puede estar en la casa y se pone el audífono y escucha todo el rato. Entonces hay 2 plataformas más para poder ver el programa Bandera Roja, Bandera Negra en este tercer capítulo de la tercera temporada. Coronavirus, tema que se instaló con fuerza este fin de semana. Pasamos de fase 1, fase 2, fase 3 a fase 4, que ya cuando estáis contagio comunitario, es muy probable que se instalen dinámicas de cuarentena en los hogares, o sea, poco tránsito en las ciudades, pero sigue la producción. No están los cabros en el colegio, pero los papás sí están trabajando. Se van viendo nuevamente las asimetrías de clase en esta propia enfermedad como tal. Europa, en Italia colapsó los hospitales, ¿cierto? Hospitales de salud pública que han sido precarizados por el propio modelo neoliberal. España, Madrid, Cataluña, Francia, que también están afectados por esta enfermedad. Yo en lo personal también, no, mentira. Pero yo me quiero contagiar y ir a toserle a la cara a los pacos. Mire, es una buena táctica. Ustedes como trabajadores del poder sacaron una declaración hoy día. Sí. Te vamos a dar unos minutos para que puedas profundizar en esa propuesta y de ahí te la vamos a destrozar, ¿no? De ahí la vamos a compartir. Pero voy a compartir algunos tips de esa declaración. Claro, sí. Nosotros abordamos ahí algunos puntos. Fundamentalmente, en primer lugar, constatar que hoy día la problemática de la pandemia del coronavirus es una problemática de índole política. ¿Ya? Se devela y deja al desnudo el antagonismo fundamental que existe hoy día entre las más básicas y elementales necesidades de la vida humana y un sistema de explotación fundado en la propiedad privada de los medios de producción. Esto queda demostrado en el carácter que ha ido tomando esta crisis. Hoy día la propagación del virus tiene características exponenciales. China es el único país donde se ha logrado contener. En todo el resto del mundo el virus se sigue expandiendo. Nosotros pensamos que el capitalismo en la actualidad crea las mejores condiciones para que este tipo de pandemias se puedan expandir, sobre la base de la privatización de los sistemas de salud, sobre la base de las grandes aglomeraciones en las grandes urbes, sobre la base de los sistemas de transporte, del modo de vida y del modo de producción que estamos llevando adelante. En segundo lugar, nosotros creemos que es necesario hoy día salir a resaltar la ineficacia y la ineficiencia con que el gobierno de Chile ha asumido esta problemática. Creemos que si se hubieran tomado medidas necesarias desde un principio, esto se podría haber evitado y se podría haber contenido. Pero hoy día necesariamente tomar medidas para combatir seriamente el coronavirus implica afectar las ganancias y los intereses de las grandes corporaciones capitalistas. Y eso es lo que el gobierno en ningún caso va a estar dispuesto a hacer. Oye, ¿no le hace sentido esta idea de que hoy día, por ejemplo, donde yo vivo, los CEFAM, ¿cierto?, que son los centros de atención de familia, estaban colapsados? Entonces, el municipio colapsado, o sea, no hay repartición de materias primas básicas, o sea, mascarillas, alcohol gel, nada de eso. Hay un vacío ahí de gestión territorial. Entonces yo me preguntaba si las asambleas territoriales podrían cumplir como un rol mucho más activo en poder comunitario, ¿no? O sea, frente a una problemática que nos afecta en términos comunitarios, cómo se pueden dar respuestas en la acción, ¿no?, a partir del propio quehacer de la asamblea. Y algo se conversaba con los vecinos, pero a un nivel de gestión muy bajito. Y disculpa, y antes de partir el programa conversamos de que cómo se pudiese generar una táctica para enfrentar esta pandemia que afecta la vida, ¿cierto?, pero ligando el poder territorial con el quehacer de los trabajadores de la salud. Ahí puede haber un punto de conexión. O sea, echarle la foca al gobierno está bien, o sea, un rollo, un chorizo, ¿cierto? Llamar a huelga, ¿pero quién? Entonces, ¿cómo decir las palabras que son buenas para la tribuna, pero en realidad en la acción concreta? ¿Cómo ven usted ahí entonces ese vínculo que se da en el campo popular a partir de una urgencia sanitaria? ¿Cómo responde el pueblo que ayuda al pueblo? ¿Cómo responde? ¿Cómo lo pueden ver esa situación? Yo creo que bueno, el llamado a huelga general no solamente ocurrió hoy día, la coordinadora feminista 8M hizo un llamado a huelga, también ha ocurrido en otros países, donde desde los distintos espacios feministas se está llamando a una huelga, porque además la cuarentena significa el trabajo para las mujeres al interior de los hogares cuidando. Entonces eso me parece muy interesante ponerlo en foco. Y no solamente poner en foco eso, sino que
hoy día esto que ocurre de cómo la comunidad se organiza para hacer frente a la crisis es algo que nosotros tenemos en nuestra memoria colectiva. O sea, este país se levantó de un terremoto, de varios terremotos, de tsunami, se quemaron pueblos enteros. Y ahí eso fue, ese levantar el pueblo, ese hacerse cargo de la crisis, de la catástrofe y del miedo. Tenemos ese ejercicio, digamos, colectivo, está ocurriendo hoy día, yo creo que está ocurriendo mucho más, digamos, de lo que se está visualizando y que ocurre a partir de las pequeñas prácticas, ¿ven? De determinadas asambleas que hoy día se están organizando para ir a hacer las compras de los adultos mayores, que los acompañan, o sea, eso me parece que está ocurriendo ya. Las juntas de vecinos se están organizando, están pidiendo reuniones con los CEFAM y todo, entonces me parece que esa práctica y ese quehacer ocurre porque en realidad es la única manera de hacerse cargo, porque sabemos que todo los mecanismos, digamos, de cuidado de pueblo lo hace el mismo pueblo, porque en este país el Estado es solamente, digamos, un gerente de recursos. Efectivamente, bueno, yo creo que hay que partir de la consideración primera de que efectivamente la enfermedad mata y es real y el virus existe. Por lo tanto, ahí, independientemente del aprovechamiento político que todos los gobiernos capitalistas hoy día están haciendo sobre la situación, que viene con un corolario de fortalecimiento del Estado policial, de los aparatos represivos, de la declaración de estado de emergencia. Nosotros estamos impulsando una propuesta que tiene como eje dos puntos fundamentales, que en primer lugar es la huelga general productiva. Nosotros creemos que se debe paralizar la producción para evitar el riesgo de contagio de las y los trabajadores. Creemos que no tiene sentido suspender las clases si no se paraliza la producción. Creemos que hasta el momento están primando los intereses de los capitalistas y eso es lo que tenemos que luchar, y ahí son las propias organizaciones de las y los trabajadores, los sindicatos, los que tienen que tomar la batuta y tienen que impulsar esta medida, imponerla. En segundo lugar, nosotros pensamos que es necesario colocar todo este ímpetu autoorganizativo de nuestro pueblo que ha surgido desde octubre hasta la fecha, que se expresa a través de asambleas territoriales, asambleas feministas, asambleas de estudiantes secundarios, etc., en función de controlar esta situación, de impulsar un control popular de esta situación, en lo que tiene que ver con todas las problemáticas que crea y que el gobierno no se está haciendo cargo, respecto al abastecimiento, respecto tanto de insumos básicos para la vida como de insumos médicos y farmacológicos, que tiene que ver con el cuidado de los niños y niñas, de los ancianos, etc. O sea, esto plantea un desafío al movimiento popular de fortalecer y de impulsar el poder popular en función de superar esta situación de crisis. El programa ya registrado. Este programa va a ser la próxima semana, no va en streaming, lamentablemente. Vamos a ver, podríamos hacer un balance de esas ideas que estáis planteando, cómo se van a medir en una o 2 semanas más, porque esto va a ser así. O sea, la próxima semana vamos a ver si realmente hay capacidad de gestión para llevar adelante el control. Vamos a ponerlo ahí como tarea. Yo creo que es muy interesante el ejercicio. El ejercicio. El ejercicio que vamos a tener, digamos, para poder hacer frente a una nueva catástrofe. Hay un punto ahí, y con esto vamos a ir cerrando, que me llamaba la reflexión. Se llama huelga. ¿Quién es? ¿Qué actor? ¿Qué sujeto? Sí, yo creo que hoy día en Chile la capacidad de verdad hacer una huelga productiva que paralice la producción. ¿Quién? Yo creo, a ver, en primer lugar tenemos las situaciones vergonzosas que han sido protagonizadas por la burocracia sindical durante las últimas semanas. No nos olvidemos de que la burocracia sindical hace algunos días estaba llamando a una paralización de 11 minutos. Ya, pero la pregunta es, por otro lado, ¿quién detecta usted que puede llevar adelante un paro productivo, una huelga productiva en este país? Nosotros pensamos que fundamentalmente este proceso se va a dar desde las bases. Y esto evidentemente también va a generar una tendencia a la autoorganización en los centros de trabajo. ¿No crees tú que ahí los trabajadores portuarios pueden tener un rol protagónico en ese ejercicio? Sí, pueden tenerlo y deben cumplirlo, pero fundamentalmente la tendencia mundial es que esto ha venido desde la base. Eso es lo que esa es la experiencia que nos ha traspasado hoy día la clase obrera italiana y que tenemos que recogerla. Perfecto. Primer bloque de este programa, del tercer capítulo de la tercera temporada de La Roja Bandera Negra. Vamos a entrar ahora, para los amigos que nos están viendo por el canal de YouTube y también quienes nos están escuchando por Spotify. ¿Cómo están? ¿Nos están escuchando? ¿Dónde están? Díganos. No, bueno, parece comida esquizofrénica esa postura, pero es así, pues se van en el metro, van caminando en la bici, nos están escuchando y hay que ponerle tono a eso. El tema de fondo del programa de hoy
Mira, llevamos media hora, nos quedan 20 minutos o 15, así que vamos a tratar de... Ay, lo de Gustavo Gatica. Sí, pero esto ya avanzó. Lo de Gustavo Gatica, que estuvo en Plaza Dignidad, un momento muy emotivo, y Mariano Puga, ¿no? También un cura obrero que tuvo un reconocimiento por parte del pueblo, que también aportó desde la teología de la liberación, del Cristo pobre, ¿cierto? El Cristo liberador que está en las poblaciones, que también agrupó a mucha comunidad de base. ¿Sí? Importante esa labor de la Iglesia Católica que bueno, ya está en fase de extinción, pero todo el reconocimiento es cura obrero, eso no se quita. Me hubiera gustado haber hecho un programa específico de eso, pero quizás más adelante. Tema de fondo, dice, estamos hablando con respecto a cómo entender esta coyuntura de octubre, no únicamente a partir de leerla desde marzo o desde abril, sino con una perspectiva mucho mayor. Desde ahí salían como 3 ejes temáticos. Por un lado, entender cuál es el programa mínimo de esta revuelta, ¿no? Había otra visión que tenía que ver con el proceso constitucional comúnmente tal, y un tercer elemento que tenía que ver cómo esto se desarrolla y qué mecanismo el pueblo puede ir desarrollando y qué táctica organizativa va ejerciendo a partir de este propio ejercicio. Ya eran como las 3 temas que queríamos plantear. Primer punto, ¿cuál creen ustedes que es el programa mínimo de esta revuelta? ¿Por dónde se parte? ¿Dónde está instalado, dónde está el foco de esta revuelta? ¿Se puede sintetizar en algunas ideas centrales? ¿Lo han conversado en su asamblea, en sus espacios organizativos? Yo creo que es primero interesante pensar qué es un programa. Y en ese sentido me parece que el programa, hay una conversación que, bueno, se las voy a dejar recomendada después en el minuto de los libros, entre Diego Stulbar y Alejandro Horowitz. Comentan un libro que se llama Ofensiva Sensible, que analiza justamente esto del neoliberalismo y las crisis como un lugar, digamos, donde se desarrollan grandes posibilidades cognitivas para pensar, digamos, la crisis y las transformaciones sociales. Y es muy interesante lo que plantean del programa, entendiendo que el programa es una cartografía de problemas estratégicos que nos permiten reconfigurar la lucha para poder desde ahí plantear dónde se abren las fisuras, para poder desmontar o para poder actualizar nuevas nociones del capitalismo y destituir las instituciones previas. Entonces, en ese sentido, me parece que tanto desde los movimientos sociales que vienen con esta fuerte tradición de lucha callejera, y que se nota evidentemente en la calle, porque hoy día, digamos, el programa del pueblo está escrito en la calle, ¿no? Y ahí me parece que la figura que mejor enarbola a quien deben seguir, o la actitud revolucionaria que se debe seguir, es la del matapaco. Un perro, ¿cierto? Es decir, ese que medio que no es de ningún lugar, ese que no obedece nada, ese que se agencia en las luchas callejeras, donde lo primero que hace es identificar claramente al enemigo. Entonces me parece que hoy día el movimiento, digamos, su unidad está dada por el enemigo común. ¿Bien? Y que eso es lo que ha sido que genera zona. Y en ese programa me parece que las demandas estratégicas, es decir, esos problemas estratégicos, tienen que ver con poder entender otra noción con respecto a los derechos sociales que deben ser restituidos, no solamente en que ya no sean más cuestiones de mercado, que no se entiendan más como una noción de mercado, porque no basta con decir de que tenemos derecho al agua. Hay que entender, en el otro programa lo expresaba muy bien la compañera Francisca Fernández, con respecto de entender de que la naturaleza no está ahí para nosotros. ¿Bien? Es decir, el derecho a la existencia, a otras formas de vida y a las diversidades de formas de vida. Entonces me parece que ese programa hoy día está enriquecido por un lado para poder arrancar, digamos, la noción mercantil sobre los derechos sociales, pero también para poder entender y valorar la vida. Y en ese sentido me parece que el Sename, el agua y todo eso tienen una importancia vital. ¿Compartes la visión de Ali o con respecto al tema de los derechos sociales, que es parte del programa que se puede establecer mínimo en esta revuelta? ¿Comparte esa visión? ¿Ustedes como trabajadores del poder han logrado establecer como un programa mínimo de esta revuelta? Sí, yo partiría problematizando la noción misma del programa mínimo. Yo creo que la dicotomía hoy día, programa mínimo, programa máximo, no nos sirve para entender este escenario y este periodo de la lucha de clases al cual estamos abocados.
generalmente se trata de expresar la noción de programa mínimo como un programa de superación del neoliberalismo, o lo que se denomina como neoliberalismo, que yo creo que tampoco es una denominación muy válida, porque el neoliberalismo de liberal no tiene nada. O sea, es capitalismo de Estado militarizado y de Estado policial. Pero independientemente de esa discusión, nosotros pensamos que hoy día no hay una alternativa del capitalismo más allá de este capitalismo de superexplotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales que conocemos hoy día. Ese es el meollo del asunto. Nosotros pensamos que las demandas y las reivindicaciones que impulsa hoy día el pueblo de Chile, que tienen que ver con la privatización de las pensiones, la privatización de la salud, la privatización de la educación, en fin, la privatización de la vida, no tiene una salida dentro del capitalismo. No se puede volver a un capitalismo de bienestar, a un capitalismo de reforma social. Te había entendido otra pesca, pero ya, ahora caché. Por lo tanto, nosotros pensamos que necesariamente estas reivindicaciones que está instalando hoy día el pueblo, que son sus reivindicaciones más sentidas, nos llevan a la construcción de un programa revolucionario que nos permite, estas reivindicaciones que instala hoy día el pueblo, nos permiten transitar hacia reivindicaciones revolucionarias, porque apuntan hacia la superación de un régimen político y social de conjunto. Claro, que la pregunta... Y la única posibilidad hoy día de superar el régimen político-social actual es romper con el capitalismo, con la burguesía. No hay un camino intermedio. Esa es la visión que nosotros tenemos. Oye, sí, te cacho esa visión, pero también esa visión que cae como en esa máxima, ¿cierto? Algunos la catalogan como maximalista, como que para allá. ¿Qué viabilidad tiene para el 2020, en concreto? Nosotros pensamos que es necesario avanzar en la construcción de este programa revolucionario, que necesariamente hoy día se tiene que plantear una alternativa de poder, el desarrollo de una estrategia de poder y su punto fundamental es la construcción de un gobierno de las y los trabajadores. Esa creemos que es la problemática central. Ya, entonces, en ese sentido, disculpa, aquí también puedes compartir la visión que plantean los chiquillos. Había no la comparto. ¿No la comparto o la comparto? No. ¿No la comparto? No. ¿Por qué no la comparto? ¿Por qué? ¿Por qué no la comparto? ¿Por qué no? No, primero porque me parece que es un poco inocente pensar de que basta con que se restituyan los derechos sociales o que tengamos un Estado que se haga cargo de la organización de la vida común bajo esa noción tan, ¿cómo decirlo? Parroquial, podría decir, como de que va a haber un Estado bueno, como que va a haber un padre bueno. La verdad es que eso me parece que no se hace cargo de las tradiciones que existen con respecto, digamos, a todo lo que ha venido ocurriendo desde 1789 hasta ahora. Me parece que analizarlo, digamos, con esas categorías en este momento resulta un poco anacrónico, sobre todo porque hoy día, digamos, se está desmontando rápidamente la matriz colonial del Estado y la matriz patriarcal del Estado. Entender de que hoy día el Estado es, lo plantea muy claramente la compañera Rita Segato, hoy día el Estado es el punto, digamos, superior o el punto, digamos, de mayor desarrollo de él, el capitalismo patriarcal. Entonces, en ese sentido me parece que es interesante que pensemos que si lo que queremos hacer es componer una forma de vida no capitalista y no neoliberal, lo que tenemos que hacer es generar una escisión entre lo que es el Estado como figura colonial, como una figura, digamos, donde se viene a componer la República, el Estado-Nación, y cómo se habilita el ejercicio del control de una clase sobre otra, con lo que es la organización de la vida en común. Y en ese sentido me parece que es muy interesante lo que vienen a traer, digamos, lo que vienen a iluminar los feminismos comunitarios, con respecto a que lo peor, digamos, del capitalismo es que lo que hace es pretender homogeneizar todas las formas de existencia bajo la forma del Estado-Nación y bajo la forma de un padre que lo controla, ya sea a través de la forma Estado, a través de la forma empresa, a través de la forma partido, a través de la forma vertical. Entonces, ¿Tiene derecho ahí a replicar para después entrar a las... ¿Tenemos otra sección? Disculpe. Retome la idea y en una frase. Mira, entonces, en ese sentido, si bien creo que
es muy importante que sigamos entendiendo de que la lucha de clase hoy día se da de una manera completamente distinta como se dio en el siglo pasado y en el siglo antepasado, y que hoy día esa lucha de clase, digamos, se da con otras características, y que entendemos, digamos, que es necesario romper esta acumulación, este sistema que ya no es de acumulación, es de dueñidad, como lo plantea la compañera Rita Segato, porque no estamos hablando ni siquiera de un proceso de acumulación. Y en Chile esto se viene exacerbado, porque lo que ha ocurrido en Chile es que la clase política o el empresariado, los políticos y el Estado son exactamente lo mismo, son las mismas personas, son las mismas familias. Entonces eso lo que hace es que al develarse tan claramente esta matriz, al develarse tan claramente que son ellos quienes nos utilizan a nosotros y nos gobiernan como una empresa, lo que permite es que se develen muy rápidamente todas estas nociones, y efectivamente el pueblo chileno hoy día tiene nociones de cómo vivir mucho más revolucionarias que las que se dan en el resto de América Latina, porque este país es un fundo. Esto no es una república, siempre hemos estado sujetos a este sistema de control de unas pocas familias sobre el Estado, entonces eso lleva a que las nociones que nos permiten desmontar esto sean más claras. Ahí cerramos la idea de Ali. Tiene en toda discusión y debate siempre está la réplica. Sí. Tenés derecho a poder dar tu réplica, Álvaro, de Trabajadores al Poder. Nosotros tenemos que ver este proceso que estamos viendo hoy día acá como en el marco de un proceso mundial. Hoy día hay rebeliones populares en todo el mundo. En Hong Kong, en París, en Haití, en Ecuador, en África, en Líbano, en Irak, en Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas rebeliones tienen puntos en común, se parecen. Y el principal punto en común que tienen todas estas rebeliones es que se enfrentan los movimientos populares a las fuerzas estatales. No se enfrentan a un sistema neoliberal en abstracto ni a un capitalismo en abstracto. Se enfrentan al Estado capitalista y sus fuerzas militares, sus fuerzas políticas, sus fuerzas ideológicas. Por lo tanto, la problemática del Estado hoy día es una problemática estratégica para pensar una superación del capitalismo. Y en ese sentido nosotros pensamos que el Estado es una herramienta que nosotros como movimiento popular, como clase trabajadora, de la cual tenemos que hacernos en algún momento, tenemos que hacernos con el poder estatal para poder pensar de esa forma una superación del capitalismo y del propio Estado. Perfecto, estamos en el tercer capítulo del Bandera Roja, Bandera Negra, tercera temporada. Hay una nueva sección que inventamos hoy día y la queremos implementar, ¿no? Que se llama las preguntas del público. Voy a cuchufletear y voy a sacar preguntas que teníamos nosotros y no alcanzamos a desarrollarlas, pero igual vamos a hacer como que nadie nos escuchó y son las preguntas del público, ¿no? Le llamamos la pregunta de la base. No, mira, esta pregunta se las quiero hacer. Partí contigo. ¿Goza el pueblo de capacidad organizativa, política y programática para superar el actual modelo? Repito la pregunta. ¿Goza el pueblo de capacidad organizativa, política y programática para superar el actual modelo? Yo creo que de lo que el pueblo chileno tiene mucha experiencia y mucho conocimiento es el qué hacer ante la catástrofe y la crisis. Y que eso está dado por las condiciones, digamos, que nos tienen que remontar hacia la memoria colectiva reciente y más antigua, con respecto a lo que significa qué hacer en medio de un sistema completamente casi, o sea, me gusta pensar lo feudal y lo empresarial, ¿ven? Cuando vamos al museo de Maipú, el que está en la plaza de Maipú, el museo colonial, vemos que los apellidos de esas familias que están ahí, ¿ven? Antes de la Constitución de la República, son las mismas familias que están hoy día representadas en el Congreso, ¿ven? Los mismos apellidos. Entonces, me parece que es importante que podamos analizar, digamos, que la trayectoria, el conocimiento y la habilidad que tiene el pueblo para poder resistir, porque en definitiva no tenemos otra forma de existir y de mantenernos con vida que no sea tejiendo las resistencias a partir, digamos, de estas alianzas solidarias que se generan en el pueblo, para poder hacer frente a este sistema, digamos, de explotación y de vejación total que vemos. Entonces, ¿tenemos las capacidades para sobrevivir? Sí, las tenemos, porque de hecho no podríamos estar con vida si no las tuviéramos. Y con respecto a las posibilidades programáticas, me parece que en ese sentido, hoy día, ante la exacerbación del desarrollo, digamos, del Estado neoliberal, hoy día se están desmontando rápidamente cuáles son esas matrices más arraigadas y las fisuras, digamos, importantes para poder construir este programa, entendiéndolo como esta cartografía de problemas estratégicos que tenemos que abordar. Perfecto. Pregunta para ti, Álvaro. ¿Es la Asamblea Constituyente Feminista, Popular y Plurinacional la gran jugada de este año?
Sí, nosotros pensamos que la consigna de asamblea constituyente significa para el pueblo, para la clase trabajadora, una disposición de cambiar todo lo que debe ser cambiado y todo lo que significa hoy día el régimen político y social en su conjunto. No compartimos la visión que reduce la consigna de la Asamblea Constituyente a una sumatoria de derechos sociales. Creemos que va mucho más allá de eso. Sin embargo, el eje de nuestra propuesta pasa por... nosotros pensamos que para poder convocar una Asamblea Constituyente que sea efectivamente soberana, primero tiene que constituirse un órgano de poder revolucionario que tenga la capacidad de hacer dicha convocatoria. Es decir, para nosotros previamente se tiene que definir la correlación de fuerzas y instaurar, imponer un gobierno de las y los trabajadores, y de ahí vamos a tener las condiciones para convocar una asamblea constituyente que sea verdaderamente soberana, es decir, que tenga capacidad de revocar los poderes de cualquier otro órgano, no el chiste de constituyente que pretenden imponer hoy día, que va a estar sujeta y subordinada al Tribunal Constitucional. Es decir, no tiene una perspectiva verdaderamente constituyente. Oye, vamos a ir cerrando. ¿Qué les ha parecido el programa? ¿Bien? ¿Ha pasado volando o ha estado ahí un poco espeso? No, está bien. Oye, también expresar que se excusaron Javier Amasi y Pablo Bufón de estar acá hoy día en el panel por temas relacionados al coronavirus. O sea, ellos se excusaron de poder estar acá, pero también un saludo para los chiquillos, la chiquilla, para que nos puedan acompañar en el próximo capítulo. ¿Aprueba o rechaza usted? Fuera Piñera. ¿Aprueba o rechaza usted? Creo que el pueblo va a acudir masivamente a las urnas a votar el apruebo. Yo voy a votar apruebo, pero en una jornada de protesta y de visibilización de que la Convención Constitucional es completamente ilegítima y de que no podemos pensar en que vamos a escribir una constitución y que vamos a votar con 3.000 presos políticos en las cárceles, con más de 400 personas que perdieron un ojo, con más de 43 muertos. Y en ese sentido venía pensando, digamos, en este espacio que me gustaría retomarlo de todas maneras con respecto a Gustavo Gatica, y que me parece que hoy día los sectores tradicionales de izquierda tienen una deuda gigantesca en torno a los derechos humanos, y además también, bueno, aquí al compañero que pertenece a una organización, digamos, a un partido que también, digamos, por más que no considere que sean amarillos ni nada en eso, entendiendo, digamos, el espíritu de esa organización, creo que hoy día las organizaciones, digamos, estas formas tradicionales de entender la política tienen la responsabilidad histórica de que exista justicia con respecto a las violaciones de los derechos humanos. En este país nada se puede construir si es que no existe juicio y castigo a los violadores de derechos humanos, y no se va a poder constituir, digamos, ninguna asamblea constituyente ni ninguna constitución, y nada se puede escribir sobre la sangre de todas las compañeras que han caído, y tampoco podemos pensar, digamos, de que una vez de que asuma un nuevo presidente deben pasar más de 6 meses y que salgan todos los presos políticos de la revuelta. Eso me parece que es central. Compartimos centralmente tu mirada, así es fuerte a veces la violencia estatal. Hoy día el Frente Amplio, todos los sectores políticos, el Partido Socialista tienen el deber histórico de no solamente sacar la careta y de desmontar el discurso, digamos, de Piñera en torno a los violentistas y que estén presos los compañeros que están tirando molotov, cuando hoy día lo que están haciendo es masacrar literalmente a la gente en los hospitales públicos y en todo el sistema de atención de salud. Sí, disculpa, el problema es que el Partido Socialista y el Frente Amplio son responsables de que estén los compañeros y compañeras presos. Son responsables, por eso mismo tiene una responsabilidad histórica. A mí me parece que los partidos políticos hoy día y los movimientos tienen que interpelar directamente a esa persona, porque hoy día, digamos, si hay un campo de acción donde ellos tienen el monopolio, son las leyes. Oye, y eso tiene que hacerse cargo. Yo le agradezco la participación en el programa del día de hoy. Yo creo que logramos reflexionar y profundizar en algunos aspectos. Obviamente no en todo lo que queríamos, pero fue un aporte también, yo creo, para el debate, para la reflexión, para los insumos, para seguir conversando y debatiendo esto en las casas, en los espacios organizativos, en todos lados. Última sección, ¿quiere recomendar algún libro, alguna cosa? ¿Algún disco? Sí, yo traje aquí un disco, que ahí lo voy a mostrar a la cámara. Es del colectivo La Chusma, se llama Lucha Constante. Como el programa hoy día se trata de volver de regreso a octubre, digamos. Este disco fue lanzado en septiembre, un mes antes de que comenzara la rebelión. Y yo creo que la gracia y la virtud que tiene es que es una
tiene mucho valor como documento histórico porque es una síntesis en las letras de toda la situación que se vivía previamente a que comenzara la rebelión. Las letras de las canciones, la gente del colectivo La Chusma la estuvo escribiendo durante los últimos... Son de acá de Santiago. Bueno, durante los últimos dos años. La Chusma, colectivo La Chusma. Es un disco de cueca. Los pueden buscar en Facebook y en Instagram como Colectivo La Chusma y ahí pueden adquirir el disco en físico con un aporte voluntario de mínimo 7.000 pesos. Está súper bueno porque viene con un librito adentro donde están las letras, hay fotografías. Sí, ahí le ponemos el link, la raja, La Chusma, bien. No lo había escuchado, lo voy a poner oreja. Recomendación, sí, un link. Yo esta semana no traje libros, pero sí traigo link de la Facultad Libre. Es súper interesante pensar en que hay otra forma, digamos, de leer que es a través de la escucha. Son clases donde hay muchos pensadores, filósofos. ¿Puedes repetir el nombre para lo que están escuchando? Es Facultad Libre. El canal de YouTube se llama Facultad Libre, es de unos compañeros de Argentina. Así que se los recontra mil recomiendo porque son exposiciones sobre la contingencia, sobre temas súper interesantes con respecto a política, a filosofía, a feminismo. Así que eso les quería recomendar en YouTube. Ya, pues, entonces estamos despidiendo este programa del día de hoy. Nos vemos en un par de semanas más, yo creo, si es que Marx y el Che así lo quieren y si es que el coronavirus nos da la pasada. Pero la pasada va a seguir vivo, ¿no? No, simplemente pero bueno, eso, chiquillos, teníamos unos premios, pero para la próxima se los voy a pasar. Ya, unas botellitas de cerveza, pero se me quedaron. Nada que ver. El día sábado se desaparecieron. Pero bueno, eso. Un sábado noche fue peligroso, ya que estén muy bien. Le agradezco y saludo a todos los compas que nos están escuchando allá en sus casas o también en el canal en Spotify. Ponen bandera roja, bandera negra en Spotify, nos pueden seguir. Y, a sumarse a la actividad de esta semana, que está la semana de agitación por la liberación de todos los presos políticos de la revuelta. Porque también hay un llamado para quedarse todos en las casas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, pues no hay que hacer caso a los medios. No hay que hacer caso, ya listo, estamos. Que estén muy bien, muchas gracias, nos vemos la próxima, chao.